Nació en A Coruña, tiene 39 años, está soltera, no tiene hijos, es licenciada en Derecho, empezó a trabajar en una asesoría hipotecaria, posteriormente realizó un máster en gestión de entidades no lucrativas y después empezó a trabajar en Cruz Roja. Más tarde realizó también un máster en Derecho Internacional Humanitario, Justicia Penal Internacional, y continuó con su labor en Cruz Roja. En este momento coordina en esa ONG el llamamiento ahora más que nunca destinado a ayudar a personas afectadas por la crisis económica y es la coordinadora de empleo en Galicia. Doña Carmen Díaz Pache, muy buenas noches. Buenas noches. Y bienvenida. ¿A qué personas está destinado este llamamiento ahora más que nunca? Pues está destinado a aquellas personas que creemos están más afectadas por la crisis, por el momento actual en el que vivimos. La verdad es que mires a donde mires, todo el mundo de alguna manera se siente afectado por la coyuntura actual, pero quizás hay colectivos que están siendo especialmente castigados, efectivamente. Estamos hablando de personas que tienen a todos sus miembros en paros, niños en dificultad, estamos hablando de personas que no tienen trabajo, de jóvenes. Veníamos escuchando ahora los datos de la EPA, el 55% de los jóvenes menores de 25 años están en paro. Bueno, pues esos son los colectivos con los que estamos haciendo programas específicos. Porque Cruz Roja en Galicia ha desarrollado, desde el 99 planes de empleo, primero destinados a colectivos vulnerables, después a personas de distintos sectores con ese plan Interlabora, el plan Singra, el plan Galicia. Desde 2006 también trabajan con gente con rentas mínimas y desde 2006 también existe ese proyecto Empresa Berta para concienciar un poco a los empresarios. En 2007 además ponen en marcha ustedes lo que llaman espacios de búsqueda activa de empleo. ¿Esto qué viene? ¿A compensar un poco la inoperancia en ese terreno de las oficinas públicas de empleo? Digamos que tratamos de trabajar de manera complementaria. Muchos orientadores, tanto de las entidades públicas como privadas, les dan directrices, intentan acompañar a las personas hacia la búsqueda de empleo. Pues hay que mandar currículos, hay que llamar por teléfono, pero nos encontramos con que había gente que llegaba a casa y no tenía una línea de teléfono, no tenía una impresora donde imprimir el currículum. Entonces lo que tratamos de dar es soporte un poco a esa deficiencia, es decir, hay orientadores que les van dando los pasos y nosotros complementamos con recursos que les permitan poner en práctica todas esas estrategias. El nombre de llamamiento, ahora más que nunca, ya lo dice todo, el lema nos hace ver que estamos atravesando por esa crisis tan terrible, el peor momento quizá de crisis económica, al menos en lo que se refiere a empleo, de las últimas décadas. De hecho, el pasado jueves conocíamos esos datos de la EPA, aparte de ese 55% de desempleo juvenil, el récord absoluto de paro en España. La semana pasada presentaron ustedes en Santiago la página web de este llamamiento. ¿Qué podemos encontrar en ella? La página web surgió de nuestra propia red, nuestras propias oficinas, más de 40 en toda Galicia, decían tenemos que hacer algo más. Por una parte hay mucha necesidad y por otra parte hay mucha gente que está deseando ayudar, pero no sabe muy bien de qué manera, pues porque no tiene muchos recursos o porque, dice ahora mismo quiero ayudar pero no sé de qué manera. Entonces a través de la página web nosotros ofrecemos maneras sencillas. Canales. En concreto proponemos dos. Una que sería trabajar a través de microdonaciones, colaborar, es decir, nosotros tenemos una persona que tiene una necesidad imperiosa y en la página web la estrenamos con un ejemplo muy claro. Una persona que es una persona discapacitada que necesitaba una cama articulada y un colchón antiescaras, llevaba más de 8 años con esa solicitud y pues por motivos económicos ellos no eran capaces de comprarla. Con nuestra página web lo que pretendemos es que cada persona pueda ayudar en la medida de sus posibilidades. Puedes aportar 1 euro, puedes aportar 5, 10, 100, 1000... No hay un mínimo. No hay un mínimo, de tal manera que la gente se siente que colabora en la medida de sus posibilidades y entre todos, y el ejemplo está claro, el viernes hemos presentado la página web, el domingo por la noche ya teníamos el dinero para comprar la cama. Eso es un éxito. Es un éxito, estamos muy contentos, de hecho ya estamos trabajando en el siguiente proyecto, de tal manera que la gente se siente muy partícipe de algo, sabe que ha ayudado, que nuestro amigo Salus la semana que viene podrá dormir en su cama nueva y ha aportado, se siente partícipe, pero ha aportado lo que ha podido. Las aportaciones... Decía usted que había dos vías, una son las microdonaciones y la otra... La otra, esa sí que está muy relacionada con el trabajo directo con las personas. La gente llega a Cruz Roja y pide bienes muy básicos, bienes muy cotidianos que ellos no pueden afrontar. Un calefactor, un deshumidificador, unas mantas, pero en Cruz Roja no tenemos ese material que salga de nosotros. Y lo que hemos intentado con esta página es poner en contacto a personas que tienen esos bienes y que no le están dando uso,
mucha gente que tiene el trastero un radiador porque lo ha cambiado y lo tiene allí muerto de risa, cuando hay gente que realmente lo necesita. Entonces, a través de esa página web, lo que nosotros presentamos son necesidades reales que hemos detectado con la gente con la que trabajamos y los ponemos en contacto con el bien, siempre a través, obviamente, de la oficina de Cruz Roja. Pretendemos contactar necesidades con personas que de una manera sin gasto, no le supone un gasto, yo lo tengo, no lo estoy usando, se lo cedo a una persona que lo necesita. Veo que la página web es un elemento muy importante en este llamamiento. Imagino que también hay otros canales, como por ejemplo el teléfono común, llamar por teléfono a Cruz Roja y ofrecerse pues, para ayudar o para donar dinero. Sí. ¿No? Los canales habituales siempre han estado ahí y siguen funcionando. Es increíble la cantidad de personas voluntarias que se acercan a Cruz Roja a decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Yo no puedo aportar recursos económicos, pero quiero ayudar, ¿qué puedo hacer? Es increíble la cantidad de gente que viene a ayudarnos. Los socios siguen estando allí. Incluso, ¿Siempre se le busca una ocupación? ¿Siempre es posible o hay alguna limitación? En principio, cualquier persona que quiera ayudar puede encontrar el sitio. En Cruz Roja tenemos una actividad directamente relacionada con la crisis, pero la institución no se ha parado por esta coyuntura. Sigue trabajando en temas de cooperación internacional, en temas de socorros y emergencias, en temas de salud. Entonces, siempre hay un hueco para la persona que quiera echar una mano. Como decíamos, usted es la coordinadora de empleo de Cruz Roja en Galicia. ¿Con qué datos cerraron 2012? ¿O es mejor que no los conozcamos? Digo, por lo terrible de la situación. Pues si contemplamos el año 2012, podemos estar muy satisfechos del trabajo que hemos realizado. Comparativamente, sí que es verdad que los resultados no son tan buenos como en años anteriores, pero los objetivos que nos habíamos marcado al principio de año sí los hemos cumplido. Nuestra tasa de inserción supera el 40% de personas con las que estamos trabajando itinerarios personalizados, a los que formamos, visitamos empresas, las sensibilizamos, la gente hace prácticas. Es un trabajo muy intensivo con la gente, pero la gente que se lo toma en serio y que viene y que hace el itinerario normalmente tiene unos resultados positivos. Es verdad que nos gustaría hacer más, nos gustaría llegar a mucha más gente, pero claro, nuestras capacidades también son limitadas. Pero, por ejemplo, el año pasado, ¿de cuánta gente estaríamos hablando en esos programas de formación y empleo, aproximadamente? Gente que esté trabajando itinerarios personalizados, es decir, aquella gente que hace formación, orientación, prácticas en empresa, podremos estar hablando de unas 600, 700 personas. En cómputo general son más de 2.000 las que vienen a Cruz Roja, las que utilizan los espacios de búsqueda de empleo que comentábamos antes, esas sobrepasan con creces las 2.000, cercanas a las 3.000. Las personas que realizan esos itinerarios son menos, pero es un trabajo mucho más intenso. Como usted decía, Cruz Roja sigue con su tarea habitual, la que siempre ha desarrollado. ¿Les está entrando a ustedes complejo de agencia de colocación? Nos está entrando una gran responsabilidad de saber cuánta gente, cuando llega a una situación determinada, se acerca a Cruz Roja. Y dice, bueno, yo nunca creí que llegase aquí, pero vengo pidiendo vuestra ayuda. Y para nosotros eso, saber que la sociedad confía en nosotros en ese sentido es una gran responsabilidad. Entonces nosotros siempre estamos intentando, y ahora cuando relatabas un poco los proyectos, pues han ido creciendo en la medida en que la gente, bueno, pues hemos visto que los perfiles cambian, que no tiene nada que ver el escenario actual con el escenario que trabajamos hace 10 años. Eso nos ha obligado a nuevas estrategias de orientación, a nuevas estrategias de trabajo con las empresas. Se han tenido que reinventar. Totalmente, totalmente. Y en consonancia un poco con el entorno. Aunque Galicia tiene casi 5 puntos menos de tasa de paro que la media española, hay casi 92.000 hogares en la que todos sus activos están en paro. ¿Reciben ustedes muchas peticiones de ayuda de familias completas? Sí. Sí, normalmente no se acerca toda la familia, se acerca un miembro de la familia a contarnos cuál es su situación, pero sí que hay mucha gente que se acerca a Cruz Roja y bueno, lo primero que entran por la petición, yo necesito un empleo, porque al final el empleo es un poco la guinda de la inclusión, podemos trabajar, claro, podemos trabajar en muchas áreas distintas, pero al final como la gente no genere recursos por su cuenta, la verdad que siempre van a estar un poco en el margen de la exclusión. Naturalmente, sin citar nombres, no hay ni que decirlo, pero ¿cuál sería el caso más terrible o que más le ha conmovido de los que ha visto últimamente? Bueno, la casuística es, la verdad, que inmensa, sí, porque además de los problemas del contexto, luego son problemas muy personales, gente que tiene personas mayores que viven de una pensión muy pequeña, que de repente se tienen a toda su familia extensa pues viviendo de esa pensión, pues niños que vemos como sus notas empiezan a ir a menos por los problemas que viven en casa, esos traslados, esos temas de desahucio, me refiero... Y los casos de los dependientes también, ¿no? Me imagino.
Sí, se va juntando, porque es verdad que los dependientes siempre hemos estado trabajando con ellos y, bueno, pues sus situaciones han venido marcadas y también se ha derivado un poco del tema del contexto, como su situación va empeorando. En 2012 se produjo un doble flujo. Por una parte, muchos inmigrantes decidieron marcharse de España en general, de Galicia también, naturalmente, creo que 73.000 en el pasado año 2012, y nacionales españoles se tuvieron que marchar al exterior para buscarse las habas. ¿Han notado ustedes en Cruz Roja Galicia un menor número de extranjeros por esa marcha de inmigrantes a la hora de atender? Lo que ha cambiado un poco es el perfil de personas extranjeras que llegan. Hace 10 años llegaban personas inmigrantes totalmente descontextualizadas, llegaban a Cruz Roja y no sabían qué tenían que hacer para empadronarse, no sabían cómo funcionaba el mercado laboral. Ahora las personas llegan más informadas, llegan con más redes de apoyo. Muchos vienen por reagrupación familiar, gente que ya lleva aquí viviendo muchos años, trabajando, que reagrupa a su familia, esas personas se acercan también para que les ayudemos a encontrar un trabajo, a integrarse. Ha cambiado mucho el perfil. Es verdad que los números son menores que años que efectivamente ha habido mucha acción, pero yo creo que es más el cambio de perfil que el cambio de volumen. Y están teniendo que cubrir las ONGs, en definitiva, huecos que en un estado normal, moderno, civilizado y rico, si quiere usted, debería cubrir la Administración, el Estado y los gobiernos autonómicos. Por ejemplo, la parte a donde no llega esa utópica ley de dependencia que tenemos, ¿no? Las ONG siempre hemos estado un poco para cubrir esos huecos, como comentaba, es decir, bueno, pues hasta donde no ha llegado los recursos y hay una necesidad, pues ahí han estado siempre las ONGs y nosotros también. ¿Pero qué cree usted que ocurriría en España si no existieran ONGs como la suya, como Cruz Roja, o organizaciones como Cáritas o como la ONCE, por ejemplo? Afortunadamente espero no verme nunca en un escenario semejante, porque es verdad que como le comentaba al principio, la solidaridad es una cosa que se ve sobre todo en situaciones como las que suceden, y como contextos como el que tenemos ahora. Cuando se acercan los voluntarios, cuando tú ves que la gente lo está pasando mal, pero es que el número de socios no desciende, cuando todas esas aportaciones que la gente confía en las ONGs y en el trabajo que estamos haciendo. Por eso, aunque haya recortes, aunque haya determinado tipo de ingresos que no llega como llegaba antes, ves que la sociedad te respalda y eso, bueno, pues no quiero decir con esto que sea un colchón para la Administración, pero bueno, yo creo que entre todos es el momento de echar una mano. ¿Y como ONG han notado una caída de subvenciones por parte del Estado? Hay Porque ustedes también las reciben, claro. Sí, por el Estado, la Comunidad Autónoma, los ayuntamientos, todos están pasando por una situación de crisis y eso llega a todas partes, llega a la sociedad en su conjunto y a nosotros obviamente también. Me imagino que como usted realizó ese máster en Derecho Internacional Humanitario, Justicia Penal Internacional, y es naturalmente una experta en la materia, seguirá desde aquí también con especial atención, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Egipto o en Malí. Sí, aunque aquí estamos muy ocupados hoy el llamamiento y la crisis, no podemos olvidar que hay gente que lo está pasando mal, que lo venía pasando mal y que en la situación de crisis no podemos darles la espalda. Incluso en estas situaciones en que nosotros tenemos que poner toda la carne en el asador también aquí para trabajar con nuestros vecinos. Pasa que la eterna pregunta es si estábamos destinando antes de esta crisis demasiado al exterior sin ver lo que se nos venía encima, aquí en casa. No sé, habría que echar cuentas, pero de todos modos yo creo que hay para todos. Es cuestión de racionalizar los recursos y los esfuerzos. Yo creo que la gente tiene que ver que, aunque aquí lo estamos pasando mal, hay situaciones mucho más dramáticas en el exterior y lo que no podemos es retirar nuestro apoyo de manera, no digo interesada porque no lo es, pero decir, bueno, pues nos vamos a focalizar ahora y vamos a olvidarnos de eso y ya cuando vengan tiempos mejores volveremos a mirar. No hay que perder la perspectiva de que hemos invertido muchos esfuerzos en trabajar para mejorar la situación de la gente y que tenemos que seguir en esa línea. No obstante, la hambruna internacional, la hambruna africana básicamente, se ha reducido afortunadamente. El año pasado hemos vivido una crisis muy severa en el Sahel, muy severa, y eso se ha visto complicado también con situaciones como la de Mali, como esta que ya se venía fraguando, el conflicto en el Cuerno de África, toda esa franja ha sufrido muchísimo el año pasado. Y aunque es verdad que ahora la situación ha mejorado algo en algunos aspectos, como pues los climatológicos, las guerras, los conflictos siguen dificultando la recuperación. El islamismo radical no está ayudando mucho o no está contribuyendo demasiado a las situaciones que se viven en esos países. Son situaciones muy complejas y al final donde impera el hambre, la miseria, la falta de agua es donde surgen los conflictos y si hay ya cierta inestabilidad, pues eso quieras que no, al final acaba siendo una bomba relojería.
Volvemos a casa. Esta es la más difícil de todas. ¿Cuál cree que sería la receta, visto desde su ONG, desde Cruz Roja, para salir de la crisis económica? Ahora está en debate si tenemos que hacer solo ajuste y medidas expansivas, si esas medidas tienen que venir de Europa, etcétera. Yo creo que el problema es demasiado complejo para que venga la respuesta de una sola vía. Yo creo que todos tenemos que aportar soluciones y todos tenemos, principalmente, que no desanimarnos. La gente llega a Cruz Roja con una sensación de desesperanza, que ya solo reconstruir, animar, empoderar a la gente, decir, venga, podemos, tienes que seguir, tienes que conseguir salir de esa situación. Ese ambiente tan terrible de desesperanza es lo que está frenando en muchos sentidos la recuperación. ¿Qué fue lo que le movió a usted, lo que movió a Carmen Díaz Pache González a dedicar su tiempo a Cruz Roja? Porque para usted es un trabajo, naturalmente, pero por supuesto que conlleva esa parte social importante, esa inyección de moral para los convecinos suyos, en definitiva, ¿no? Pues yo creo que estas cosas se llevan un poco dentro. Un trabajo al final siempre es un trabajo. Yo al principio comentaba que trabajaba en una empresa privada, un tema de gestión, pero yo veía que el trabajo es un trabajo, pero cuando los resultados son distintos en términos sociales, es decir, yo al final de año siempre tuve un resultado, pero este año tengo un resultado y una satisfacción añadida, es decir, bueno, pues he hecho X, pero es que he ayudado a estas personas y ves la cara de satisfacción de la gente y eso al final es un plus. Vamos, que además de trabajar duerme usted muy tranquila, ¿no? Lo procuro, aunque es verdad que hay situaciones que las vives muy intensamente y que es verdad que están en nuestro alrededor. Pero yo creo que al final te alegra ver cómo esos voluntarios, cómo esa gente que te apoya, los socios, cómo la gente además agradece a la institución los esfuerzos que está prestando y todo eso es muy reconfortante. Me consta que también le venía a usted un poco de familia la cosa, ¿no? Sí. Sí, eso sí. Pero bueno, cuando uno lo vive en casa, al final es más fácil que salgan estas cosas. Doña Carmen Díaz Pache, le vamos a pedir para terminar un sueño para su institución o en su entorno, en nuestro entorno, para este año 2013. Yo lo que me gustaría es transmitir un poco de esperanza en que acabaremos saliendo de esto, que nos va a costar sufrimiento, pero yo creo que entre todos podemos, que tenemos que cambiar un poco el chip, que intentar animarnos mutuamente e intentar que la gente que está a nuestro alrededor pues entre en esa dinámica de venga, entre todos podemos y que el 2013 termine mucho mejor que el 2012. Contagiar un poco el optimismo. Exactamente. Lo que sí veo es que los lemas de su campaña son muy directos, ahora más que nunca, en fin, en esa línea de acercarse también al ciudadano, ¿no? Cada vez más cerca de las personas, es el momento que nos toca vivir y yo creo que el llamamiento siempre llamamos llamamiento a campañas internacionales, es decir, pues un llamamiento nacional también es muy significativo, es decir, bueno, pues este es el momento que nos toca vivir, venga, entre todos. Doña Carmen Díaz Pache, gracias por haber estado con nosotros, muchísima suerte con esos programas de empleo fundamentales que está desarrollando su ONG Cruz Roja en Galicia, que coordina usted, esos programas de empleo, y hasta una próxima ocasión. Buenas noches. Muchísimas gracias. Y ustedes saben que tienen con nosotros una cita para hablar con gente, con personajes como Carmen Díaz Pache, aquí en el espacio de entrevistas de Popular Televisión Galicia, Nove Acción, de lunes a jueves, a eso de las 9:30 aproximadamente. Que pasen una feliz jornada, lo que queda de ella.